Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar analizando o trabajando sobre los autómatas finitos deterministas, y justamente una de las partes más importantes es la que conocemos como minimización, justamente porque cuando nosotros diseñamos un autómata podemos tener distintas versiones que reconocen el mismo lenguaje, pero a lo mejor tenemos transiciones de más, estados de más, que podrían simplificarse en un mismo estado, ¿no? Esto en un principio no representa ningún problema. Sin embargo, a lo mejor algunas de esas transiciones no son del todo necesarias, entonces las podemos quitar. Entonces vamos a empezar revisando algunos ejemplos con el fin de que pues veamos la necesidad de este método. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar primero este autómata, ¿no? ¿Qué lenguaje debería reconocer este autómata? Pues justamente podemos ir revisando cada una de las transiciones y por ejemplo, si partimos de Q0 y leemos una A, vemos que llegamos a Q1, lo cual es un estado final. Lo mismo cuando leemos una B, llegamos a Q2, que es un estado final. Entonces, sin importar si yo leo una A o una B, el autómata me termina en un estado de aceptación. Pero si yo sigo leyendo más letras, sea una A, sea una B, pues paso a Q3. Y en Q3 igual, si sigo leyendo más letras, ahí me quedo. Entonces esto nos indica que si yo leo una A, acepto. Si leo una B, acepto. Pero si hay más caracteres después de esa A o después de esa B, dejo de aceptar. Por lo tanto, el lenguaje que acepta este autómata son las cadenas de A o B, ¿no? Simplemente una A o simplemente una B. Entonces es fácil ver justamente que este es el lenguaje aceptado por el autómata. Sin embargo, podemos notar que a partir del estado Q0, que es el estado inicial, sin importar si leemos una A o una B, ¿no?, vamos a un estado final o un estado de aceptación. Con lo cual, ¿no?, parece ser que pues tener dos estados es completamente innecesario. ¿Por qué no? Si leo A y B, los mando a Q1, o ¿por qué no? Los mando directamente a Q2, ¿no? Entonces es claro que no se necesitan en este caso dos estados, y de la misma forma después de Q1 siempre termino en Q3, y después de Q2 siempre termino en Q3, y termino en ese estado leyendo exactamente los mismos símbolos, ¿no? Por lo tanto, pues tampoco sería necesario tener esas dos transiciones, sino únicamente una. Entonces, siguiendo esa lógica, yo podría resumir mi autómata de esta forma. Partiendo de un estado, les llamo P0 porque ya no es exactamente el mismo autómata, sino que ya tenemos otro. Partiendo de ese estado, me voy a P1 con A y con B, y partiendo de P1 con A y B, pues termino en P2, ¿no? Entonces, básicamente lo que hice fue colapsar estos dos estados en uno, ¿no? De manera que sin importar si leo A o B, me voy a un estado de aceptación, que sería el equivalente a este estado, y después, a partir de ese estado, si leo una A o leo una B, pues llego a un tercer estado, ¿no? Anteriormente se llamaba Q3, y aquí ya le cambiamos el nombre, ¿no?, con P sub índice 2. Entonces, así sería nuestro primer ejemplo. Nosotros quisiéramos obtener este autómata de manera algorítmica, ¿no? Digo, ahorita lo estamos haciendo intuitivamente, pero la idea es que esto pues se haga con un algoritmo, ¿no? Entonces vamos a hacer otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Entonces tenemos este autómata, queremos saber qué lenguaje reconoce. Entonces yo parto de Q0, y si leo una A, llego a un estado de aceptación. Si leo una B, llego a un estado de aceptación. Entonces hasta aquí esta primera parte, si se dan cuenta, es exactamente igual al autómata que revisamos anteriormente, ¿no? Los estados Q1 y Q2 nos dan esa sensación, o más bien nos permiten confirmar que el lenguaje reconocido nuevamente es el lenguaje conformado por una A o por una B, ¿no? Solo una A, solo una B. Pero pues tenemos más transiciones. En el caso anterior pasábamos a un estado donde sin importar lo que leyéramos seguía rechazando cadenas, pero aquí tenemos un nuevo estado de aceptación. Entonces, si seguimos la cadenita de transiciones, podemos ver, por ejemplo, que aquí lee una A, luego otra A, siguiente una A, y llega a un estado de aceptación, con lo cual me está aceptando cadenas de 3 A's consecutivas y llega a Q5.
Lo mismo de este lado. Si yo leo una B, me voy para acá. Si leo otra B, me voy para acá. Y al leer la tercera B, termino aquí. Con lo cual me está aceptando una tercera, más bien una segunda cadena, que son 3 símbolos B consecutivos. Veamos qué pasa si me voy para acá. Si leo una A, acepto. Pero si leo una B, después otra B y otra B, pues sigo en un estado de aceptación. Entonces, básicamente lo que está haciendo el autómata es que está aceptando cadenas de al menos longitud 3. ¿Por qué? Porque si yo ya acepté 3 A's, pues yo aquí puedo seguir leyendo más A's, ¿no? O puedo seguir leyendo más B's. Entonces, en pocas palabras, lo está reconociendo dos lenguajes: el lenguaje que tiene A y B solitas, o las cadenas de longitud al menos 3. En pocas palabras, está aceptando A, B o cadenas que midan al menos 3, ¿no? Entonces, es un solo lenguaje, pero lo podemos ver como por partes para entender qué es lo que está aceptando. Pero bueno, independientemente de qué lenguaje acepta, nos vamos a dar cuenta que aquí Q1, ¿no? y Q2, al igual que en el autómata anterior, se pueden colapsar, ¿no? Porque si yo leo A o B, me voy a un estado de aceptación. Entonces aquí podría haber una única transición, ¿no? Entonces, por otro lado, los estados Q3 y Q4 están definidos exactamente igual. Si se dan cuenta, si leo una A, me paso al siguiente estado. Si leo A o B, termino en Q5. Entonces estos también pues prácticamente son idénticos, entonces también los podemos colapsar. Entonces, siguiendo esas dos ideas, podemos tener este autómata de manera resumida, ¿no? Si se dan cuenta, estamos reduciendo el número de estados y estamos colapsando las transiciones en una sola. Y esto sigue reconociendo exactamente el mismo lenguaje. ¿Por qué? Me dice, si lees una A y una B, acepta, ¿no? Una A solita y una B solita las acepta. Y si tenemos cadenas de al menos 3 símbolos, que pueden ser 3 A's, 3 B's o combinaciones de A's y B's, también llega a un estado de aceptación. Y si sigo leyendo cadenas, pues lo sigue aceptando, ¿no? Entonces ya tenemos un autómata que acepta exactamente el mismo lenguaje. Entonces, en estos dos ejemplos que acabamos de ver, acabamos de colapsar estados que tienen el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, podemos decir que si tienen el mismo comportamiento son equivalentes, ¿no? Entonces, esta noción de equivalencia y el proceso que acabamos de medio platicar sobre si colapsar o no un par de estados, ¿no? Lo podemos realizar algorítmicamente, como les comentaba hace ratito. Entonces vamos a ver primero, antes de definir el algoritmo para minimizar autómatas, la definición de equivalencia entre estados, ¿no? Entonces esta es la definición. Nos dice que dado un autómata finito determinista, que ya habíamos visto cuáles son sus componentes, vamos a decir que dos estados de este autómata, a los cuales les podemos llamar P y Q, pero pueden ser Q0, Q1, Q2, ¿no? Cualquier nombre que le hayan dado a los estados, vamos a decir que están relacionados si y solamente si se cumple esto de acá abajo. Esto de acá abajo nos dice que para toda cadena que yo tome de mi alfabeto, que pueda formar más bien con el alfabeto de entrada del autómata, si al utilizar la delta extendida, ¿no? con el estado P, leyendo esa cadena que acabo de elegir, ¿no? llego a un estado final, y al mismo tiempo, si utilizando mi delta extendida con el otro estado Q y tomando esa misma cadena también llego a un estado final, voy a tener que P es equivalente con Q. Dicho de otra forma, si yo proceso la cadena X desde un estado P, no importa que no sea inicial, no importa que no sea el segundo o el tercero, no importa en qué posición esté, si esa cadena es aceptada por el autómata, y al mismo tiempo yo leyendo desde otro estado la misma cadena llego a un estado final, ¿no? Es decir, que tienen el mismo comportamiento sin importar el estado que elijamos, P y Q, voy a concluir que estos dos estados son equivalentes, ¿no? Entonces esto es justo lo que les estaba diciendo, que no importa qué cadena tomemos del alfabeto, si llegamos al estado final partiendo de P o de Q, es lo mismo, ¿no? Por otro lado, P y Q no tienen que ser iniciales, podemos posicionarnos en cualquier estado y tampoco deben de ser, pues evidentemente, finales, ¿no? Y entonces, sin importar qué cadena tomemos, porque nos está diciendo que cualquier cadena de sigma estrella, ¿no? Entonces tienen exactamente el mismo comportamiento, ¿no? Que es básicamente lo que veíamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí,
Q3, sin importar qué cadena tome, con A y B se va para acá, con A y B se va para acá. Entonces, no importa qué cadena tomemos, el estado tiene exactamente el mismo comportamiento. Entonces, si eso se cumple, decimos que los estados son equivalentes, ¿sale? Entonces, ahora sí, ya que vimos esta definición, vamos a ver el algoritmo de minimización. Entonces, básicamente, hay muchos algoritmos, vamos a ver únicamente este, que consiste en que primero vamos a escribir una tabla, ¿no? Esta tabla la vamos a escribir de manera que podamos relacionar cualquier par de estados, ¿no? Aquí les puse P y Q, pero vamos a formar todas las posibles parejas de estados. El primer estado con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto y así sucesivamente. Después el segundo con el primero y así, ¿no? Entonces vamos a poner todas las posibles parejas. En este caso vamos a llenar la tabla, la vamos a dejar vacía al principio, ¿no? Y este sería nuestro paso 1. Después vamos a marcar cada celda, que si se acuerdan las celdas relacionan dos estados, entonces le vamos a poner una marca a la celda si se cumple esto, que P sea un estado final y Q no lo sea. O sea, si P es estado final y Q no lo es, le pongo una marca. Y también al revés, si Q es estado final y P no lo es, también le pongo una marca. En caso de que no se cumpla esto, voy a dejar la celda sin marca, ¿no? Ahorita hacemos un ejemplo para que quede más claro esto. Después vamos a hacer esto hasta que mi tabla ya no haga cambios, es decir, si yo repito este paso y la tabla queda igualita, ahí se acaba mi algoritmo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar mis estados P y Q, acuérdense que cada celda representa la relación que hay entre dos estados, y si yo, moviéndome con cada posible símbolo, llego a un estado nuevo, tanto en P como Q, y ese estado al que me llevaron las funciones de transición está marcado, o sea, esa posición en la celda está marcada, entonces marco también esa celda, ¿no? Entonces en cada repetición esto me puede ir generando nuevas casillas marcadas y cuando termine pues voy a seguir, puedo seguir marcando en el siguiente paso y en el siguiente y en el siguiente hasta que en algún punto mi tabla quede completamente idéntica. Entonces cuando ya no pueda seguir marcando celdas, ahí me detengo. Entonces cuando acabo de llenar esta tabla, que no va a quedar siempre llena, pero puede ser, voy a decir que los estados P y Q son equivalentes solo si la celda que relaciona esos dos estados no tiene ninguna marca. O sea, si el cuadrito que yo estoy representando para relacionar dos estados nunca se marcó, esos dos estados son equivalentes, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo con este autómata que fue el primero que revisamos en la presentación. Entonces tenemos que llegar exactamente al mismo autómata que estábamos proponiendo aquí, pero utilizando el algoritmo. Entonces para hacer eso vamos a pasar un Jamboard para que pues lo vayamos haciendo paso a paso, porque en la diapositiva está un poco difícil, ¿no? Entonces tengo aquí mi autómata. Entonces lo primero que me decía el algoritmo era que tenemos que construir una tabla, ¿no? Entonces esa tabla lo que tiene que hacer es relacionar cada par de símbolos, es decir, tengo que tener una tabla que me relacione Q0 con Q1, que me relacione Q0 con Q2, Q0 con Q3 y luego Q1 con Q2, Q1 con Q3 y así sucesivamente. Entonces la tabla básicamente va a tener tres renglones, ¿no? Porque tenemos únicamente, va a tener 4 renglones porque únicamente tenemos, tres renglones porque tenemos 4 estados, ¿no? Entonces, dado que este lo voy a relacionar con los otros 3, el máximo de renglones que va a tener mi tabla, en este caso son 3. Entonces, para no estar desperdiciando celdas porque se van a repetir, vamos a hacerlo únicamente de un lado, ¿no? Ahorita que la dibuje, a ver si queda más claro. Entonces voy a hacer primero mi tablita. El primer cuadrito va a representar, más bien en la primera columna va a representar a Q0, la segunda va a representar a Q1, luego vamos a tener a Q2 y finalmente a Q3. Entonces esto va a ser como si fuera en escalerita, ¿no? Y listo. Entonces esta es mi tabla, ¿no? Un poquito choca. Y luego, si se dan cuenta, entonces esta celda que tenemos aquí, lo que está relacionando es Q0 con Q1. La celda que tengo acá abajo está relacionando Q0 con Q2. La que tengo acá abajo me está relacionando Q0
con Q3. Entonces es natural que ustedes me digan, oye, ¿por qué no hiciste una tabla de esta forma? Digo otra vez un poco chueca. Pues porque si se dan cuenta, si yo volviera a poner aquí otra celda, pues estaría repitiendo esta celda de aquí, sería exactamente igual a esta de acá. Y esta sería exactamente igual. Entonces tendríamos celdas repetidas. Por eso la estoy haciendo en escalerita para que no, pues no se estén repitiendo relaciones, ¿no? Entonces voy a borrar esto. Y luego el primer paso del algoritmo, que era lo que me decía, vamos a volver al algoritmo, me dice, bueno, el primero ya fue, ¿no? Que escribimos la tabla para cada par de estados, esos ya los tenemos. Ahora me dice, vas a marcar cada celda si uno de los estados es final y el otro es final, ¿no? Más bien el otro no es final. Entonces analizamos, me dice, ok, tienes Q0, y vas a compararlo con Q1 en este paso. Entonces Q0 es final, no. Q1 es final, sí. Entonces uno es final y el otro no lo es. Por lo tanto mi tabla necesita tener una marca. Entonces vamos a marcar justamente esta celda, porque uno es final y el otro no lo es. Listo, ya la marqué. Ahora me paso a la siguiente celda que me dice Q0 y Q2. Ok, vemos que Q0 no es final, pero Q2 sí lo es. Por lo tanto, también marco esa celda, ¿no? Listo, ya la marqué. Ahora me voy a este estado que es Q0 con Q3. Entonces Q0 es final y Q3 no lo es. Entonces en este caso no marco la celda porque no cumple con lo que me está diciendo el algoritmo. Me voy al siguiente estado. Me dice Q1 con Q2. Q1 es final y Q2 también es final. Entonces tampoco lo cumple, por lo tanto no la marca. Me voy para acá. Q1 con Q3. Entonces Q1 es final y Q3 no lo es. Por lo tanto, sí la marco. Me voy ahora a Q2 con Q3, que es esta celda, ¿no? Entonces Q2 es final y Q3 no lo es. Por lo tanto, marco esa celda. Y listo, ya terminé el punto 2 de mi algoritmo. Entonces volvemos acá. Me dice ahora que tengo que checar a dónde me llevan las transiciones para cada estado y ver si ese estado ya está marcado. Entonces básicamente lo que tengo que hacer es revisar las celdas que no tengo marcadas, ¿no? Entonces vemos que la primera celda que no está marcada es la celda Q0, ¿no? Con Q3, ¿vale? Entonces voy a ver en el autómata a dónde me lleva Q0 tanto con A como con B. Y lo mismo para Q3. Entonces Q0 con A me lleva a Q1. Q0 con B me lleva a Q2. Q3 con A me lleva a Q3. Y Q3 con B me lleva a Q3. Entonces ahora tengo que ver si alguno de estos dos que tengo aquí ya fue marcado anteriormente. Entonces vamos a ver Q1 con Q3. Q1 con Q3 es este y ya está marcado. Por lo tanto, como este ya fue marcado, tengo que marcar esta celda también. Entonces le voy a poner aquí perdón, no estoy escribiendo, una palomita. Entonces listo, ya tengo ese estado marcado. Busco el siguiente que no está marcado. En este caso es Q1 con Q2. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Voy a ver a dónde me lleva Q1 y Q2 con las transiciones de A y B. Entonces veo Q1 con A. Entonces Q1 con A me lleva a Q3. Q2 con A, ¿dónde está? Q2 con A me lleva a Q3 también. Después Q1 con B me lleva a Q3. Y Q2 con B me lleva también a Q3. Entonces, si se dan cuenta, ambas transiciones me llevaron exactamente al mismo estado. Pero ese estado ni siquiera existe en la tabla. Q3 no se relaciona consigo mismo. Por lo tanto, como ese estado ni siquiera existe, pues no lo voy a poder marcar. Entonces mi celda Q1, Q2 se queda sin marcar. Y luego vendría otra repetición, pero si se dan cuenta, esa repetición me trae exactamente el mismo estado y mi tabla va a quedar igual, e igual, e igual, e igual. Entonces ya llegué a un punto en el que mi tabla es exactamente la misma. Y el algoritmo me decía, si ya no puedes marcar, vamos a terminar diciendo que P es equivalente con Q, si solo si esa celda no tiene una marca. Entonces aquí la única celda que no tiene una marca es mi estado Q1 y mi estado Q2, ¿no?
Por lo tanto, voy a poder concluir que Q1 es equivalente a Q2, ¿no? Y como Q1 es equivalente a Q2, eso significa que los puedo colapsar. Entonces, colapsar estos estados, que son Q1 y Q2, significa que son equivalentes. Entonces, yo puedo escribir que Q0, que era mi estado inicial, sin importar si leo una A y una B, se va a ir escojo alguno de los estados porque es lo mismo. Entonces, por ejemplo, escojo Q2. Ese Q2 era final. Entonces, todos los estados que iban a Q1, ahora los mando a Q2, ¿no? Por ejemplo, la A iba a Q1, pues la mando a Q2. Y luego de Q2 salía una AB que llegaba a Q3. Ese Q3 sigue siendo un estado que no es de aceptación, Q3 no cambió, y luego todas las AB que salían de Q1 también las saco de Q2, pero si se dan cuenta son exactamente las mismas. Entonces ya quedó mi autómata minimizado, que corresponde justamente con el que estábamos viendo anteriormente, que era este, ¿no? Corresponde exactamente igual, nada más le cambié el nombre de los estados, pero es exactamente el mismo, ¿sale? Entonces ese es el proceso de minimización. Entonces necesitan practicar la construcción de esta tablita para que pues les quede mucho más claro el autómata, el algoritmo. Entonces les voy a dejar un ejercicio para que lo vayan practicando, se los mando junto con este video, y si hay dudas por favor me dicen. De cualquier forma en clase lo vamos a resolver como siempre, y haremos otros para que quede todavía más claro, ¿sale? Entonces ya saben, cualquier duda me pueden escribir, ya sea por mi correo, por Telegram, ponerlo en el Classroom, donde ustedes quieran, y pues yo los veré en otro video. Se cuidan, bye.